Estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Verso 6. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de porfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otro, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley: quien nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Aquí cada uno tomaba lo que creía que debía tomar. Asimismo la reina Vasti, subráyelo, asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, es decir, estaba ebrio, ¿verdad? Mandó a Humán, Vista, Arbona, Becta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. ¿Usted sabe lo que es la palabra eunuco? ¿Saben lo que es la palabra eunuco? Para quienes no lo saben, eunucos son hombres que han sido, voy a usar la palabra castiza, castrados. Amén. Eran hombres que no podían ser fértiles, para decirlo en otro término. Esos son eunucos. Y a estos hombres se les daba por tarea cuidar a las mujeres, precisamente porque no podían ser fértiles. ¿Estamos hasta ahí claros? Que trajesen a la reina Vasti, estoy en el verso 11, a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Vamos a dejarlo allí, y la demás parte de la historia quiero que usted la lea en casa, por favor. Tómese un tiempo y lea el libro de Esther. Es un libro corto, bien corto, pero muy profundo, que tiene que ver con toda la historia del pueblo judío el día de hoy. El libro de Esther tiene apenas 10 capítulos muy cortos, y me gustaría que lo leyeran en casa para que podamos comprender mejor el texto que estamos desarrollando hoy. Pero voy a parafrasear la historia. El rey envía a sus hombres a su esposa Vasti, la reina, una mujer hermosa, para que viniese y se presentase frente al rey, para que los demás reyes o demás príncipes, líderes de otras provincias, la pudieran ver. Dice la palabra que la reina se negó a venir a la presencia del rey, y cuando se negaba una orden del rey había un precio que pagar por esa orden negada. ¿Cuál era? La muerte. Aquí es interesante porque no sabemos, en la Biblia por lo menos no lo explica. Podríamos curiosear sobre el texto. ¿Por qué la reina no asistió a la orden del rey? ¿Estaba cansada? Deberíamos considerar eso. ¿Estaba fatigada? ¿Estaba enferma? A lo mejor dice que había banquete también allí entre mujeres. Posiblemente el vino también cumplió su efecto y ella podía estar también alegre en el vino, que aquí no dice ebria, dice vino. Podríamos decir que ella pudo estar muy alegre en el vino, y pues en medio de su alegría no atendió la orden del rey. Cual sea la excusa que Vasti utilizó para no presentarse, lo importante aquí es que no cumplió la ordenanza del rey. Parafraseando estos versos siguientes, vemos cómo el rey le considera a los líderes que están con él y les pregunta: ¿qué hacemos ante una situación como esta? La reina se ha negado a venir. ¿Qué es lo correcto que tenemos que hacer? Y uno de los reyes, o uno de los líderes de la comunidad, de las provincias, le dijo: es muy deshonroso lo que ella ha hecho, no solamente para ti como rey, sino para todos nosotros como hombres. Porque si las mujeres, nuestras mujeres, saben que tu esposa no obedeció tu orden, pues entonces ellas van a declarar viva la liberación femenina, se unirán al movimiento revolucionario y nosotros estaremos graves. Así es que esto hay que ponerle fin de inmediato.
la ordenanza y la recomendación que nosotros te damos es que las mujeres tienen que aprender una lección de lo que ha pasado. Y la lección es que Vasti sea destituida de ser reina. Y que a cambio de ello se escojan las mujeres jóvenes, vírgenes de todos los alrededores, de todo el reinado, para que una de ellas sea su sucesora. Al rey le pareció una ordenanza interesante. Él no se enojó, ni le pareció qué cosa tan terrible, me van a quitar a la pobre Vasti, cuánto la amo yo, pobrecita, perdónenle, por lo menos escuchémosla. Dijo, oh, una nueva esposa, me parece fabuloso. Y sencillamente nunca sabemos qué pasó con Vasti, tampoco sabemos, la Biblia tampoco nos especifica qué pasó con ella. La destituyeron del reinado, nunca se sabe si ella fue muerta en ese instante o simplemente fue sacada, digamos, del reino, del castillo, simplemente ya no era la reina, fue destituida. Se escogen ahora entre las mujeres de las provincias, se escoge a una nueva mujer candidata para el rey. ¿Cómo se hace la elección? Aquí está de moda eso en los Estados Unidos. No sé cómo se llaman los programas de televisión que llevan a unas mujeres a un concurso ¿cómo se llama en español? Se llama La Mujer Latina, creo. Hello. La belleza latina. Aquí está sucediendo exactamente igual. Aquí es la belleza de Susa, del reino. Escogen a todas las mujeres de todas las provincias en esa edad, vírgenes, y las llevan al castillo, al rey. Allí durante un año, repartidas en 2 ciclos, 6 meses, deben pasar por una serie de lo que hoy llamamos aquí en inglés, en los sitios, hoteles grandes, importantes, lo llaman el spa, ¿verdad? Las llevaban al spa, sauna, jacuzzi, masajes, ¿cómo se llama? Aeróbicos, no, el otro, aromaterapia, porque era lo que la Biblia enseña, hacían no es de aéreo, no es de aeróbico, sino de olor, aromaterapia, y las perfeccionaban en su hablar, las perfeccionaban en su caminar, en su forma de vestir, en sus cortes de cabello, en su presentación física. Su piel debía estar en una contextura, wow, de durazno. Tenían que ser perfectas. Y posteriormente el rey pasaba revista, y cuando le correspondía el turno a cada una de estas jóvenes, venían donde el rey y él las examinaba. Supongo que tenía una conversación con ellas. Yo estoy haciendo alusión a una película que vi de Esther, donde él compartía con las mujeres, hablaba con ellas. Cuéntame, ¿qué experiencia tienes? Bueno, yo soy egresado de la universidad, hice un posgrado, un magíster en esto. Interesante, qué bueno. ¿Y tú qué haces? Y les preguntaba su historia, su anécdota, su pasado, su familia, etcétera. Pero dice la palabra, y un poco más adelante en el capítulo 2 ustedes van a encontrar que tan pronto como el rey vio a Esther, inmediatamente él se enamoró de ella. Era tan hermosa Esther, era una mujer tan bella. Pero describe la belleza de Esther no como una belleza física, que por supuesto lo era, hermosa dice la palabra, pero dice que aparte de ello, ella tenía una belleza. ¿Cómo yo lo puedo escribir, varones? Enséñenme. Una belleza rara, ¿verdad? Era linda por todo su sentido, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de mirar. Tenía una gracia especial. No era solamente que era hermosa, sino que aparte de eso tenía ese atractivo, ese feeling que la hacía ser una mujer sensual, una mujer atractiva, agradable. Esa era Esther, y el rey inmediatamente fue impactado con ella. Tuvo que cumplir el tiempo necesario de un año hasta que él, todas concursaron durante un año, pero él ya sabía cuál era la reina. Todas pasaron, desfilaron y se presentaron con el rey, pero él ya sabía que aunque había muy bellas y con muchas actitudes y aptitudes y posibilidades, él ya tenía en su corazón a una en particular que se llamaba Esther. Atención, y lo voy a resaltar aquí. Esther era de origen
Dígalo conmigo, judío. Esto es, y lo quiero resaltar y es bien importante, y yo lo he compartido con varios hermanos en las reuniones de varones en las mañanas. Atención, mucha atención, tengamos precaución cuando hablamos del pueblo judío, porque nos referimos al pueblo judío con cierto desprecio, o nos referimos al pueblo judío con cierta molestia. Y como lo he mencionado siempre, cuando fui aquí a la tienda cristiana americana de este pueblo, fui a preguntar por un disco judío en inglés, Shalom Jerusalem, y cuando pregunté por ese disco judío, por ese CD, la señora, la dueña de la tienda, me dijo, por favor retírese, esta es una tienda cristiana. Se ofendió porque le pregunté por un CD judío. Y entonces, ¿no es acaso Jesús el rey de los judíos? ¿No fue acaso un judío el que entregó nuestra? Entonces, ¿por qué nos duele y nos molesta y nos fastidia cuando hablamos del pueblo judío? Si dígalo conmigo, ese es mi pueblo. Ese es el pueblo al que yo pertenezco. Y deberíamos sentirnos honrosos de decir que por injerto pertenecemos al pueblo judío. La hermana Pili ha dado una conferencia maravillosa sobre el árbol de la vida, el árbol genealógico, y cómo nosotros hemos sido injertados en la rama fructífera que es del pueblo judío. Amén. Así es que lo quiero resaltar, porque hasta este entonces el rey pudo haberle preguntado a Esther muchas cosas. ¿De dónde tú vienes? Cuéntame algo. Pero nunca le dijo, ¿dónde naciste? Por lo tanto, Esther nunca le confiesa al rey que ella era de un origen judío. ¿Y por qué estoy resaltando esto? Porque cuando usted desarrolla el texto en los siguientes capítulos de Esther, se va a encontrar que precisamente el rey, bajo la ordenanza de uno de sus hombres, deciden exterminar por completo al pueblo judío. Y ahí es donde Esther va a cumplir la labor, ahí es donde Esther va a estar siendo utilizada por Dios para cumplir el tema de hoy, que se llama, tú tienes un lugar en los planes de Dios. Amén. Hemos hablado entonces en estos últimos días de correr como gigantes. Hablamos de Abraham, que marcó la diferencia. Hablamos de un hombre como David, que fue un niño soñador y que enfrentó grandes retos, pero que alcanzó en medio de las adversidades, aunque su propio padre ni siquiera lo consideraba importante. Dios ya lo había escogido para ser el nuevo rey de Israel. Quiero que repita esta frase conmigo en su corazón. Dígalo, Dios tiene un lugar para mí en este sitio. Dios tiene un propósito para mí en este lugar. Y Esther nos está dando a través de este estudio algunos pasos importantes, cómo yo puedo ser usado por Dios en el lugar donde yo trabajo, en el lugar donde yo vivo, donde quiera que me encuentre en la congregación, yo puedo ser usado por Dios. Número uno, escríbalo allí en sus líneas, en sus textos. Número uno, reconoce que Dios tiene un lugar para ti. Escúchame, Esther no realizaba tareas que le correspondieran propiamente a ella. Ella era una mujer que estaba ocupando un lugar, y vamos a decirlo casi que por accidente, pero no obviamente por accidente. Se sucede una circunstancia, la reina Vasti no atiende la orden del rey, se determina nombrar una nueva reina y ella es seleccionada como la mujer adecuada. Es importante en esta historia, cuando usted la lea, que vamos a recordar cómo Esther tiene a un protector, a un cuidador. No es su padre, es su tío, que se llama Mardoqueo, un hombre judío también. Mardoqueo había adoptado a Esther después de la muerte, muy niña, de sus padres. Esther vivió cuando los judíos fueron tomados en exilio a Persia. Cómo ha sido perseguido el pueblo de Dios a los años, a lo largo de la historia. Hoy, cuando miramos las noticias de CNN o miramos las noticias CBS en televisión, en radio, escuchamos noticias, vemos cómo los pueblos de Irak y otras regiones del mundo se levantan con el propósito de destruir a Israel. Amén.
El propósito de los grandes líderes mundiales hoy está enfocado en destruir a Israel. Eso no es nuevo, esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia, cómo el pueblo enemigo de Dios pretende destruir la ciudad de Israel. Pero atención, dice la palabra que esta ciudad nunca jamás será destruida. Y la palabra dice que los pueblos y los gobernantes de las naciones vendrán a Israel y se postrarán delante de esta ciudad y le dirán: por cuanto tú has sido bendecida y tienes la cobertura de Dios, nosotros los gobernantes de las naciones nos postramos y nos humillamos en sujeción delante de ti. Líalo en Isaías, me gusta esa palabra. No es el tema, pero quería mencionarlo. Esther, profundas heridas en el transcurrir de su vida, pasó por adversidades y por pruebas muy difíciles por la persecución del pueblo. Pero atención, aunque ella era judía, y yo esa palabra aunque, quisiera que usted la subraye, aunque ella era judía, Dios cumplió un propósito en la vida de Esther y la condujo directamente a ser la nueva reina, esposa del rey. ¿Está conmigo? Ahora, voy a parafrasear esta frase para decirlo de esta manera: aunque yo sea hispano, aunque no hable inglés, aunque tenga dificultades con documentos, si Dios tiene el propósito por el cual me ha traído hasta esta nación, es porque Dios ha preparado el camino perfecto para que yo esté hoy aquí y en este lugar cumpla el propósito para el cual Él me ha llamado. Amén. Aleluya, alguien diga un amén a eso. Aunque Esther era judía y el reinado estaba opuesto a los judíos, Dios la colocó en un lugar de privilegio porque ella tenía un propósito específico que cumplir allí. Y siempre se levantarán enemigos donde quiera que tú estés. En tu trabajo, donde tú te desempeñas, en tu escuela, en tu comunidad, aún en tu propia familia, se levantarán personas, las más cercanas incluso, que te acusarán, te señalarán, te juzgarán y querrán quitarte tu bendición. Y es el caso de Esther. Se presenta un hombre llamado Amán. Léanlo en el texto cuando desarrollen la lectura del libro de Esther, se los dejo como tarea. Aparece un hombre llamado Amán, un hombre cuya función, cuyo liderazgo, cuya meta y cuyo propósito fue destruir al pueblo judío. Esa era su persecución, esa era su intención, ese fue su único propósito: estorbar el camino del pueblo de Dios, acabar con el pueblo de Dios y exterminar al máximo posible a todo judío que se cruzara por el camino. Acompáñenme al libro de Esther, ahí en el capítulo 3 y en el verso 9 y 10. Lo creo que lo tienen en sus notas. Por lo tanto, si a su majestad le parece bien, publíquese un decreto que ordene su exterminio, y yo por mi parte entregaré a los funcionarios de Hacienda 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó su anillo y se lo dio a Amán, enemigo de los judíos. Quiero que tengas presente esto. Aquí en el tiempo que estamos viviendo hoy existen enemigos acérrimos que quieren destruir. Existen enemigos acérrimos que no quieren tu bendición en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en el recorrido que tengas día a día, en tu cotidianidad. Siempre tendrás a alguien que te quiere, diríamos en nuestro país, mover el piso, mover la silla, quitarte del lugar. ¿Lo has vivido? Sé que lo estás viviendo. Sé que tienes a esa persona allí en el trabajo que es imposible, que por más que tú quieres acercarte, por más que tú le das testimonio, esa persona te pone zancadilla, te pone tropiezo, te pone piedra de tropiezo en el camino que te quiere lastimar. Pues bien, aquí a ese enemigo lo vamos a llamar Amán. Amán era enemigo del pueblo judío y entregó 330,000 kilos de plata al tesoro con el único propósito que el rey le entregara la autoridad y la orden para acabar al pueblo judío. Esto es tremendo lo que estamos mencionando acá. Esto es un plan macabro que había sido delegado por el mismo rey a este hombre. En Esther, en el capítulo 4 y en el verso 11 dice
si ahora te quedas absolutamente callada, que fue el texto con el que empezamos, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Ahí encontramos la importancia de esta mujer llamada Esther. Ella tenía la conexión con el rey, era la esposa del rey, ahora era la reina, pero el rey no sabía que ella era judía, y el rey había dado la orden a Amán de destruir a cuanto judío cruzara por el camino. Nunca dijo, y si mi esposa llegase a ser judía, a ella no le hagáis nada. Dijo, a todo judío que se aparezca en el camino, matadlo. Y eso, por supuesto, incluía la vida de su esposa. Esther estaba en medio de una circunstancia difícil, pero lo que te quiero significar ahora en este tiempo es, mi hermano, en el lugar donde tú te encuentres, con esa dificultad en tu trabajo, con esa dificultad en tu casa, con esa dificultad en tu comunidad, Dios te ha puesto allí para que seas luz, para que brilles en medio de la oscuridad. Hacía mucho tiempo que no escuchaba la palabra de este faro. ¿Por qué están estos faros aquí adelante? No están solamente por decoración, están allí porque los faros fueron puestos en determinados lugares en el mar, en las costas de los mares, para que en medio de la oscuridad los faros, al proyectar su luz, sean la línea, el camino para que los barcos puedan llegar a su destino. Los faros son una luz en medio de la oscuridad. Dígalo conmigo, yo soy un faro. Ahora déjenme decir esto que yo voy a decir de manera personal. Yo soy Alfaro. Interesante, hasta ahora me lo reveló el Señor, se lo voy a decir a mi padre. Alfaro, 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 a la luz, a la luz. Nosotros vamos a la luz. La primera lección que podemos aprender aquí es que la soberanía de Dios es absoluta, total, y Él siempre cumplirá el plan para el cual tú fuiste llamado. Amén. Dios puede usarte donde quiera que sea, a la hora que sea, en el momento que sea, en la circunstancia que sea. Dios te va a respaldar. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Siempre te cuidaré, siempre te protegeré. Esther capítulo 4, verso 4, lo que tienen en sus notas, dice: las criadas que estaban al servicio de la reina de Esther y los hombres que formaban su guardia personal comunicaron a esta lo que estaba sucediendo. Entonces la reina se llenó de angustia. Dígalo conmigo, se llenó de angustia, se llenó de angustia, se llenó de angustia. ¿Has estado en algún momento angustiado? ¿Has sentido angustia en algún momento? Todos los días, a todo momento, sentimos angustia. No os preocupéis, es normal, es humano sentir angustia. Pero aquí hay algo importante. La reina Esther se llenó de angustia ante la noticia de que el rey había entregado el anillo real a un hombre llamado Amán, perverso, macabro, homicida de judíos. Y ella se llenó de angustia porque sabía que su pueblo estaba en la boca del lobo. Amén. Dice, y envió ropa a Mardoqueo para que se cambiara la ropa áspera que tenía puesta, o sea, la ropa de judío que él tenía puesta porque se sabía que era judío. Ella le dijo, cámbiate de ropa por lo menos para disimular de que tienes una ropa de judío. Me preocupa tu vida, tío, me preocupa que Mardoqueo esté en esta situación. Y él le dice, esta ropa áspera que tenía puesta, pero él no quiso aceptarla. Esther llamó entonces a Atac, que era oficial de la Guardia Real, y le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y le preguntara qué estaba sucediendo y por qué hacía todo aquello. Esther, estando en este lugar, posiblemente tenía tanta preocupación, no sabía cómo manejar el tema, no sabía cómo enfrentar la situación, pero ella sabía que Dios la estaba colocando en un punto donde no tenía elección, o hacía o hacía. ¿Cuántas veces te has sentido así? Que tienes que tomar una decisión. Hoy es el día de la decisión. La palabra dice, tú eres la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Amén. Nosotros somos la luz del mundo, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Compartíamos esta mañana con los varones. ¿Qué pasa cuando nosotros, siendo cristianos y conociendo de la palabra, nos enfrentamos a nuestros amigos de algún tipo de religión o doctrina
y vamos a acompañarlos a la boda, al bautizo, a la primera comunión, y entonces viene el ofrecimiento. Mira, ¿qué hay de malo? Tómate una cerveza. ¿Qué hay de malo con una cerveza? No seas tan religioso, es solamente un whisky, solamente un ron. Mira, está rebajado con tequila. Y nosotros decimos, bueno, pues considerando de que como que nadie nos está viendo, pues sí, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo con un cigarrillito? ¿Qué hay de malo con una línea de cocaína? ¿Qué hay de malo con un poquito de marihuana? ¿Qué hay de malo? No, dice la palabra, nosotros somos la luz. Número 2, en su texto, para que lo escribas allí. Descubre que fuiste creado por Dios para un propósito. Descubre que fuiste creado por Dios para un propósito. Esther capítulo 4 verso 11, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Por qué? Le preguntaba a los varones esta mañana, ¿por qué el Señor nos escogió para estar en la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte? ¿Por qué el Señor no nos estableció en Virginia, en Washington, en New York, en tantos lugares de esta tierra extensa de los Estados Unidos, o en Europa, o en Australia? ¿Por qué tenía que ser en este pequeño pueblo con futuro grande? Porque en este lugar Dios tiene un propósito específico para el cual nos ha puesto en este sitio, y nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad y ser oportunos en lo que hacemos hoy, porque Dios nos está preparando para que de este lugar se produzca un avivamiento a las naciones. Alguien diga amén a eso. En el libro de Salmos, en el 139, 15, 16 dice, tú estabas presente cuando yo estaba siendo formado el más completo secreto. Tú me viste antes que yo naciera y fijaste cada día la vida antes que comenzara a respirar. Cada uno de mis días fueron anotados en tu libro. El propósito con el cual hemos sido formados, Dios lo conoce. Dios conoce tu pasado, Dios conoce tu presente, Dios conoce tu futuro. Dios sabe específicamente para dónde vas y qué es lo que tienes que hacer. Y esta pregunta me la hago con mucha profundidad. Hacia dónde nosotros vamos, ya Dios sabe perfectamente cuál es nuestro camino, cuál es nuestro final, y yo sé cuál es mi final, y tú tienes que saber cuál es tu final. Mi final se llama Cristo, mi final se llama vida plena en Cristo Jesús. Espero que ese sea tu final también. Amén. Dios necesita en nosotros un propósito específico que debemos desarrollar. Todo lo que Dios tiene para nosotros se va a cumplir. Hay circunstancias que no entendemos, hay circunstancias por las cuales caminamos sin entender, pero la pregunta es si realmente hoy tú te estás moviendo en el propósito y en la voluntad de Dios, o te estás moviendo en el propósito y en la voluntad tuya. Mira, el hermano Luis me facilitó un CD esta semana y lo estaba compartiendo algo esta mañana con ellos. Estamos desarrollando el tema de los 300 espartanos, un ejército con principios, un ejército con fundamentos, un ejército con ley, un ejército con propósito, un ejército con metas, un ejército de valientes, un ejército esforzado, un ejército que desde su niñez fue formado con un espíritu guerrero en el amor a su patria. Esto deberíamos ser los soldados de Jesucristo, en la fidelidad, en el combate, fieles, firmes en el propósito de Dios. Sin embargo, el capitán Leonidas, el rey de Esparta, antes de partir le dice a su esposa: este no es un momento de emociones, solo los esforzados venceremos. Y la palabra que dice, este no es un momento para cobardes, este es un tiempo para valientes, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Este es un ejército de Dios que se levanta con poder y dice: yo cumpliré la promesa que Dios me ha dado sobre mi vida. Se va a cumplir contra viento, contra marea, contra adversidades, contra luchas, contra todo tipo de mentira de Satanás. El propósito para el cual tú has sido llamado se va a cumplir. No es tiempo de emociones. Dígalo conmigo fuerte: este no es un tiempo de emociones.
que no me saludó, que no me miró, que no me vio, que no me dijo, que no me habló, que no me tuvo en cuenta. No, 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 no. La vida de la iglesia no se puede mover en emociones, no se puede mover en sentimientos. La vida de la iglesia se mueve en propósitos, en el propósito para el cual Dios te llamó, no a ser una banca más en la iglesia, sino a desarrollar un llamamiento para el cual tú fuiste escogido y por el cual tú estás hoy aquí. ¿Saben? Hay sillas vacías. ¿Y por qué hay sillas vacías? Porque mañana es un día festivo. Yo ni sabía que mañana era un día festivo. Se me había pasado por alto la nota del día de mañana. Entonces hay quienes deciden hoy estar fuera de los lugares de reunión bíblica. Muchas iglesias en este país estarán hoy con unas cuantas sillas vacías, pero muchas playas hoy estarán abundantes de gentes disfrutando de un sol y de una playa. ¿Saben? Muchos estadios se llenan un domingo. A mí me impacta esto, hermanos. A mí me impacta. Ve uno en televisión una transmisión de un partido de básquetbol y hay lleno total en el estadio. Ves una transmisión de un partido de fútbol, de soccer, de fútbol americano, de tenis, de básquetbol. ¿Cómo se llama esto que se juega con los tacos en el hielo, pista de hielo? ¿Cómo se llama ese deporte? ¿Cómo? Hockey, correcto. Tú ves hockey o el deporte que menos se te ocurra. Esquí, un deporte que tal vez no sea tan atractivo, pero cualquiera que sea, campos de golf, y tú ves cientos de personas a lo largo del campo de golf, todo para ver a un hombre con un taco. Y eso fue todo lo que pasó. Pero cientos de personas están ahí viendo una bola volar. Llegar cerca a un hoyo y que el ganador del concurso se lleva $500,000 en su bolsillo y todos los demás pagaron para ver eso. Usted está conmigo. Hay cosas que pareciera ser que no tienen sentido, pero cuando se habla de la iglesia, cuando se habla de la vida de la iglesia, cuando se habla del ministerio, cuando se habla de venir a recibir una palabra, entonces para ello no tenemos ni el tiempo, ni el lugar, ni las millas, ni la gasolina, porque estamos ocupados en otras cosas. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: además sabemos que si amamos a Dios y nos adoptamos a sus planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para nuestro provecho. Amado, lo decíamos esta mañana con los varones, en todo que seas prosperado, prosperado en tu salud, prosperado en tu matrimonio, prosperado con tus hijos, prosperado en tu trabajo, prosperado en tu economía. Entonces decían uno de los hermanos compartía que escuchaba una radio y en la radio estaban diciendo que si traes 333 tu hijo será sano, tu matrimonio será sano. Y el pastor Humberto dio una reflexión muy interesante. Pudiera ser que esto no es un mercantilismo. No podemos juzgar a los siervos que hacen estas actividades, porque el Señor no es que conceda lo que ese hombre dice, el Señor concede lo que tu corazón cree. Y cuando tú crees a un Dios poderoso a tu favor, el Señor te contestará la petición que tienes, porque Él sabe cuál es tu necesidad, Él conoce cuál es tu corazón, y es a ti a quien el Señor contesta, no lo que aquel propone o lo que aquel ofrece. ¿Está conmigo? Ahora bien, entonces Esther envió una respuesta a Mardoqueo y le dijo: ve y reúnete a todos los judíos de Susa. Y quiero que lo subrayes, Esther capítulo 4, verso 15 y 16, subráyalo, porque aquí está la respuesta del día de hoy al tema: ¿cómo puedo saber el propósito de Dios para el cual he sido llamado? ¿Cómo puedo saber que he sido escogido para Dios? Escúchame, Esther envió una respuesta a Mardoqueo y le dijo: reúne a todos mis hermanos judíos, a todos los que están en Susa, que estaban en secreto, que estaban escondidos entre el pueblo, reúnelos. ¿Para qué? En ayuno y en oración. Necesitamos que Dios dirija nuestros pasos para llevar a cabo su propósito. Y escucha bien lo que vamos a decir. ¿Has descubierto cuál es el propósito de tu vida? ¿Estás dispuesto a llevarlo a cabo? ¿Qué estás haciendo con el propósito que Dios dio en tu vida? ¿Te has preguntado por qué y para qué eres cristiano?
Le dijo un hermano a un hermano, al hermano Luis: yo no voy a la iglesia porque es que ¿para qué voy a la iglesia si yo en el mundo tengo mejores oportunidades, tengo mejores cosas, nadie me juzga? Claro, 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 claro. Además, cuando uno está en la iglesia es más susceptible de pecar, claro, 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 claro. Pero ¿te has preguntado el propósito con el cual Dios te llamó para la vida de la iglesia se está cumpliendo? ¿Te has preguntado si realmente, siendo cristiano, estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te ha llamado? Aquí hay algo importante, hermanos, y es que necesitamos tener valentía en la decisión que hemos tomado de pertenecer al Señor. Dios va a usar tu vida grandemente, Dios te va a usar grandemente cuando única y exclusivamente caminas en el propósito para el cual Dios te ha llamado. Wow, qué lindo esto. Solamente cuando nos movemos, y perdónenme y por favor no lo tomen a mal, siempre lo he dicho, hay personas a las que le molesta esto, lo sé, y han dejado de venir a la iglesia porque digo esto. Pero la pregunta es importante: ¿por qué tú estás en esta nación? ¿Por qué tú estás en esta ciudad? ¿Por qué tú estás en ese trabajo? ¿Por qué tú estás en esa situación? La pregunta es: ¿porque tú decidiste estar ahí? ¿O porque Dios te puso ahí? Eso es definitivo. El hermano con el video que me prestó esta semana encontraba una respuesta interesante. Un empresario japonés que tiene negocios entre Japón y México asistió a una conferencia aquí en México con un conferencista y le dijo: sabes, la gente que yo ocupo en esta empresa en México y en el Japón son muy similares. Todos adoran a un Dios. Yo he visto que en los puestos de trabajo en el Japón colocan a su Dios, una imagen de su Dios, y veo que aquí en el puesto de trabajo de los mexicanos todos colocan su Dios en su imagen. Oran o rezan todos los días, y aunque tienen problemas entre ellos, no importa, todo sigue igual. Pero hay una diferencia entre el mexicano, está hablando de una empresa puntualmente, entre este trabajador mexicano y este trabajador oriental. ¿Cuál es la diferencia? Que los orientales, cuando se acercan a su Dios, se acercan para ofrecerle, para darle ofrenda a Dios, mientras que los que estamos en este lado del mundo, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a pedirle a Dios. Es un concepto tremendo. Mientras que ellos le ofrecen a Dios, nosotros le pedimos a Dios. Y yo les compartía la palabra de Génesis capítulo 1 verso 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos. Nos dio toda autoridad sobre todo cuanto existe. ¿Por qué tenemos que pedirle más si tenemos la vida, si tenemos el alimento, el vestido, la familia, la iglesia, la comunidad, las leyes, el tráfico, el transporte? Todo lo tenemos. ¿Qué más le pedimos a Dios? Es tiempo de ofrecerle a Él y decirle: Señor, aquí mi vida, yo me entrego completamente a ti, esforzado y valiente soy, pertenezco al ejército de Dios para servirte a ti. Número 3, lo que significa, mis hermanos, que necesitamos, escríbalo en sus notas: tomar riesgos basados en la sabiduría de Dios. Esther capítulo 4 verso 16 dijo Esther: mis criadas y yo también haremos ayuno y oraremos, y después iré a ver al rey, aunque vaya en contra de la ley, a ver qué pasa. Ella entró primero en un tiempo de ayuno, de clamor, de intercesión y de oración, porque ella iba a enfrentar al rey y le iba a decir: rey, tú has dado la orden de matar al pueblo judío, pues déjame decirte, debes empezar por matarme a mí, porque yo soy judía. Pero atención, aunque ella era la esposa del rey, para acercarse al rey no podía pasar al atrio principal del rey sin que él la hubiese llamado. ¿Está conmigo? Esto es interesantísimo. Ella no podía presentarse al rey, aún siendo su esposa, cuando ella quisiera. Mujeres, digan amén. Mujeres, ustedes no pueden pasar a nuestro atrio sin que nosotros les demos permiso. Usted se levanta en la mañana y dice: mi amado esposo, ¿me permites hablar contigo? Hermana, hágame el favor. Entonces, ¿te has preguntado alguna vez si Pedro,
el discípulo, que caminaron o marchaban en una embarcación, medio de una tormenta. Repentinamente sobre las olas pudo ver una figura que caminaba sobre el agua, y al ver esa figura él empezó a balbucear y a decir cosas como: un fantasma, hay un fantasma, hey muchachos, hay un fantasma en la distancia, camina sobre el agua. Y de pronto dice: no es un fantasma, es Jesús, Jesús, permíteme ir a ti. Y Jesús, flotando sobre la superficie, dice que en ese momento Pedro desciende de la barca y camina sobre el agua y alcanza a dar unos 2 o 3 pasos antes de hundirse. Y siempre que se predica sobre este tema se dice: pero se hundió. No es lo importante si se hundió o no se hundió, porque en la naturaleza humana ninguno de nosotros caminará sobre el agua, pero en la fortaleza sobrenatural no solamente caminaremos sobre el agua, sino que volaremos en los aires, porque lo haremos en el Espíritu y en el poder de Dios. Pero si este hombre no hubiese tomado un riesgo, si este hombre llamado Pedro no hubiese tomado el riesgo de salir de esa embarcación y probar la actividad e ir en pos de Dios, entonces ¿en qué hubiésemos quedado? Tal vez nunca se hubiese establecido que era Jesús. Tal vez la escritura dijeron: caminando sobre las aguas en una tempestad, Pedro alcanzó a ver a la distancia un fantasma y pasaron de largo y el fantasma se perdió. Nunca la Biblia hubiese relatado la historia maravillosa de un hombre que se atrevió a tomar el riesgo de salir de la embarcación en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, y probar la ley sobrenatural de Dios. Me gusta cuando hablamos de la ley sobrenatural. Esther estaba ante una situación crítica. Hermanos, si por un momento nosotros lo pensáramos, si por un momento nos transportáramos a la historia bíblica que estamos narrando, mujeres, si por un momento tú te pones en el puesto de reina, diga: bueno, yo soy reina también en mi casa, pero si te pones en el puesto de la reina Esther, cuando sabes que eres judía y que si tu esposo llega a enterarse que eres judía, entonces te van a matar, y que no te puedes presentar a tu esposo frente a él hasta tanto él no extienda su báculo de oro y te autorice. Wow, si por un momento pensamos la circunstancia que se está teniendo en juego el pueblo de Dios, entenderíamos la preocupación que ella tiene. Esther dijo: y si perezco, que perezca. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir: y si perezco en el intento por predicar el evangelio, que perezca? Si perezco en el intento de predicarle a aquel o predicarle a aquella, o predicar aquí o predicar allá. Recuerdo por un momento la historia del hombre vendedor de zapatos. Una compañía contrata a 2 personas para la venta de zapatos. Llegaron a un pueblito llamado Cherryville un lunes en la mañana. Cuando llegaron a ese pueblito, pudieron notar los 2 vendedores de zapatos que en ese pueblo nadie usaba zapatos. Todos caminaban descalzos. Entonces uno de los vendedores tomó su teléfono y llamó a la compañía y dijo: renuncio a este trabajo. ¿Cómo pretenden ustedes que en Cherryville venda zapatos si en ese pueblo nadie usa zapatos? ¿Cómo puedo ser un vendedor de zapatos en un pueblo donde nadie usa zapatos y ganar a comisión menos? El segundo vendedor tomó su teléfono y llamó a la compañía y les dijo: necesito que me preparen un envío inmediato de 400,000 pares de zapatos, porque aquí hay una venta grande por hacer. Quiero saber qué vendedor eres tú: el que renuncia o el que decide ir adelante, el que está dispuesto a enfrentar riesgos. ¿Qué tipo de vendedor eres tú? Déjeme decirte que ha habido hombres en la historia, tremendos hombres de Dios, como John Wesley, Spurgeon, Martín Lutero, Moody, Bunyan, hombres que han entregado su vida con pasión al ministerio, al evangelio. Y para no mencionar uno más, aún con vida hoy, el hermano Billy Graham, aún presente entre nosotros. Hombres que han entregado su vida en dedicación, en responsabilidad, en compromiso. Número 4, recuérdalo, hay que tomar riesgos. Dios va a usar tu vida
cuando estés dispuesto a tomar riesgos. Eric, estás tomando riesgos con tus amigos, los estás trayendo a la vida de la iglesia. Ellos no podrán entender el español, no podrán entender, pero la palabra nunca vuelve vacía. Y el riesgo que tú estás tomando de traerlos a un idioma que no es su idioma, no es el idioma. La palabra de Dios penetra. La palabra de Dios cumple el efecto para el cual sale de la boca. Y gloria a Dios que todos pudiéramos seguir el ejemplo de Eric. Muchachos, hay que traer un amigo, hay que traer un invitado, hay que traer, porque Dios sabrá a quienes tiene escogidos para que pertenezcan y para que se queden. Dios sabe para qué los está llamando. ¿Sabe? Yo siempre he pensado que debemos colocar un mensaje allí que diga servicio dominical en inglés y en español. Porque si definitivamente los hispanos no quieren venir, entonces invitaremos al pueblo americano a que vuelva. Muchos de los que se congregaron en esta iglesia antes de que fuera nuestra congregación hispana, muchos de los que se sentaron en estas, bueno, no en estas sillas, pero sí en este lugar, viven a los alrededores de la iglesia. Muchos de ellos hoy no se congregan después de que la iglesia se terminó hace muchos años. Y tal vez tengamos la oportunidad de alcanzar a muchos hermanos americanos también que quieran venir a recuperar un poco su casa aquí, porque ellos nacieron. Miren, el sheriff, el director de bomberos, el chief, cuando tuvimos una emergencia de bomberos, vino hasta aquí. Y recuerdo cuando pasó esa puerta y se recostó allá contra esa ventana. Y él se recostó y se quedó mirando así. Y yo le pregunté, ¿qué mira? Y me dijo con un corazón, con una voz suave, me dijo: esta era mi iglesia cuando niño. Me acuerdo cuando mami me traía a la escuela dominical a las 9 de la mañana, hace 40 años, a esta iglesia. Esta semana estuvimos con el alcalde, señor Bob Austin, aquí. Vino por acá y me dijo: recuerdo hace 30 años cuando vino el primer ministro de África a predicar la palabra aquí. Me acuerdo que nos sentamos por aquí con mi esposa. Saben, este edificio tiene historia, tiene una historia maravillosa de gentes que han estado aquí y que han tomado el riesgo de vivir la palabra. Yo te invito, toma el riesgo de predicar el evangelio todos los días de tu vida. Número 4, desarrolla tu convicción de que Dios te usará. Wow. Voy a parafrasear un texto que escuché esta semana con un video que me prestó el hermano Luis. No es un video cristiano evangélico, es un cristiano de un motivador, un conferencista, pero que quiero aplicar por el mensaje que trae. ¿Quiénes leyeron el libro Juan Salvador Gaviota? Si nunca lo han leído, les recomiendo que lo lean. Este conferencista dio una tremenda conferencia motivacional, pero en la mitad de la conferencia su voz se quiebra y les dice a su auditorio: yo fui un empleado durante tantos años, sentado en una oficina de 8 de la mañana a 6 de la tarde por años y por años y por años, luchando con la gente a mi alrededor, con los enemigos que tenía a mi alrededor, por la competencia que tenía a mi alrededor, ganando un salario de sol a sol durante todos los días. Pero un día leí un libro que se llama Juan Salvador Gaviota, y ese libro transformó mi vida. Y empezó a narrar su testimonio. Yo solo lo voy a parafrasear en algunas notas básicas que quiero ilustrar hoy. Desarrolla tu convicción. Dice el hombre en este libro de Juan Salvador Gaviota que las gaviotas todas las mañanas se levantaban en bandada. Todas las gaviotas volaban sobre la superficie del mar atrás de un barco pesquero. Ese barco pesquero, cuando estaba en alta mar, detenía su marcha y empezaban a arrojar al mar los desperdicios de los peces que habían sacrificado. Las vísceras, las escamas, las cabezas de pescado y la putrefacción que cargaban en el barco la despojaban al mar, y todas las gaviotas viajaban en bandada y llegaban a comer de ese desperdicio. Pero cuando una gaviota tomaba la presa y otra gaviota quería arrancarle la presa, entonces entre ellas empezaba una lucha y se forcejeaban y se olvidaban de la presa, la soltaban y empezaban a pelearse entre ellas con sus puntos
con sus picos agudos se punteaban y se sacaban los ojos, eran tuertas y ciegas. Así estaban muchas de las gaviotas, mutiladas, sus alas quebradas, sus alas rotas, enfermas, pero todos los días volvía la historia. Regresaban en la tarde a la tierra, estando sobre tierra descansaban, y al día siguiente en la mañana se levantaban en bandada, perseguían al barco hasta alta mar, y en alta mar volvían a la cotidianidad de luchar, de comer la carroña, la basura, pelearse entre sí, robarse entre sí, criticarse entre sí, juzgarse entre sí, lastimarse entre sí, herirse entre sí, todos los días. Pero había una gaviota llamada Juan, y esa gaviota dijo y le preguntó a los dirigentes de la bandada: ¿por qué nosotras tenemos que volar siempre bajo? ¿Por qué no usar nuestras alas para volar alto, allá sobre las nubes? Yo quiero saber qué hay sobre las nubes. Y los dirigentes le dijeron: no puedes volar sobre las nubes, porque sobre las nubes el oxígeno es diferente, y sobre las nubes solamente los halcones pueden estar sobre las alturas y respirar el oxígeno de esas alturas. Pues esta gaviota, un poco atrevida, que tomó riesgos y que tenía una convicción de que ella había sido creada con un propósito especial, decidió levantarse, levantarse y levantarse y levantarse y levantarse hasta las alturas y pasar sobre las nubes. Ese día decidió abandonar aquella bandada de gaviotas que iban a comer basura. Cuando pasó las alturas de las nubes, pudo ver un firmamento completamente azul y decía: qué paisaje más hermoso. Pero notó en el momento que ella podía respirar oxígeno, y descubre que ella también podía respirar el oxígeno de los halcones. ¡Wow! Y se sintió orgullosa esta gaviota, se sintió orgullosa, dijo: he podido remontar las alturas, también puedo volar como un halcón, también puedo respirar el oxígeno de los halcones. Luego tomó el ejercicio de empezar a descender, a descender, a descender a millas y millas y millas de velocidad, descendiendo hasta que chocó contra el agua en el mar. Su cuerpo fue lastimado, sus alas fueron quebradas, y estando allí en ese momento crítico, siempre aparecerá una tabla de salvación. Recuerdo el apóstol Pablo cuando naufragó, dice la palabra que una tabla de salvación lo soportó. Esa tabla se llama la cruz, ese madero se llama la cruz. La gaviota se coloca sobre esa tabla y allí pasa unos cuantos días flotando, un poco agonizante sobre las olas del mar, pero se preguntaba: ¿por qué no pude controlar el vuelo al bajar? ¿Por qué mis alas son tan largas? ¿Por qué mis alas no pueden controlar la velocidad del vuelo? ¿Por qué las alas de los halcones son más cortas? Por esa es la razón, los halcones tienen alas más cortas. Entonces la gaviota dijo: claro, ahora lo he encontrado. Yo puedo recoger mis alas al mismo nivel de las alas de un halcón y podré controlar el vuelo. Así es que tuvo fuerzas, sacó fuerzas, tenía la convicción de que había sido escogida y empezó a tratar de volar. Dejó la tabla y empieza a sobrevolar sobre las olas, a sobrevolar, a sobrevolar, a sobrevolar. Hace un esfuerzo, está herida, pero allá está el esfuerzo y se levanta de nuevo y sube hasta pasar las alturas. Y una vez está allí recuperada, empieza de nuevo el descenso. Hay que volverlo a intentar. Así hayas fracasado una vez, vuélvelo a intentar, porque cuando tú tienes la convicción de que Dios está contigo, no temerás. Así es que la gaviota empieza a descender nuevamente 100, 200, 300 millas por hora en la velocidad de esa caída. Ella recoge sus alas en posición de halcón, y cuando ya está para chocar justo contra las olas, nuevamente baja y recupera el vuelo y sube. Y ese día la gaviota descubrió que ella tenía un vuelo perfecto como lo tenían los halcones. Lo que yo te quiero decir es que ¿por qué tú crees que hay gente que es más capaz que tú? ¿Por qué tú crees que hay gente que tiene mejor posibilidad que tú? ¿Por qué tú crees que es un social security o es el inglés el que te hacen ser mejor
Claro que por supuesto necesitamos muchos requisitos, sí, pero ahí se los estaba compartiendo esta mañana. Un hombre mexicano es multimillonario en los Estados Unidos. ¿Y qué hizo para ser multimillonario? No fue a Harvard, no fue a University of Columbia, no sé a dónde, no fue a ninguna universidad en particular. Vino de México, pasó el río en situaciones como todos conocemos, circunstancias adversas, y ese hombre vino acá y empezó a sembrar tomates y recogió una cosecha de tomates y luego compró un terreno y siguió sembrando tomates y sembró más tomates y empezó a vender tomates y tomates y tomates, y hoy es el rey de los tomates en Estados Unidos y vende millones de dólares mensualmente en tomates. El otro hombre, se los dije esta mañana, hizo pallets. ¿Saben lo que son los pallets, verdad? Lo que está en las cajas, las maderas. Otro hermano mexicano que tomó los pallets y empezó a hacer pallets y pallets y pallets, y él un día descubrió que en este país los pallets se venden y los vendió a $1. ¿Cuántos pallets vende a $1 diarios? 2 millones de pallets vende diariamente. Es decir, que se gana 2 millones de dólares al día. No sabe leer, no sabe escribir, pero un día descubrió que él iba a subir a las alturas y que iba a volar sobre las nubes y que iba a respirar el aire de los halcones, y se dio cuenta que él lo podía hacer. ¿Sabe por qué? Porque él tenía una convicción clara, y era que Dios lo había llamado y lo iba a usar en un propósito. Si tú no tienes la claridad para la cual Dios te ha llamado, seguirás siendo la gaviota que va detrás de un barco pesquero esperando que te boten la basura para poder comer. Pero cuando tú tienes el llamado, dice la palabra, para aquellos que han sido llamados con propósito a mi llamado, yo los bendeciré y los multiplicaré. Amén, ¿están conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debes tener la convicción de lo que estás haciendo. Esa gaviota, estando sobre las nubes, de pronto aparecieron 2 gaviotas más que se posaron sobre ella. Es un vuelo extraordinario. Esto es un vuelo de la Fuerza Aérea. Los que vieron la película de Juan Salvador Gaviota lo recuerdan. La gaviota estaba sobrevolando en ese infinito del espacio, y 2 gaviotas más se acercan, y una se coloca sobre ella y la otra sobre ella, y empiezan a volar las 3 de una manera, un vuelo sobrenatural, extraordinario. Y cuando están desarrollando ese vuelo, las 2 gaviotas le dicen: Juan, qué precioso sabes volar, ven con nosotros a nuestra bandada. Pero ¿quiénes son ustedes? Somos alguien como tú, que un día decidimos superarnos, un día decidimos creer que Dios nos había escogido con un propósito especial, un día decidimos salir de la cotidianidad, un día decidimos salir del bajo mundo y creerle a un Dios poderoso. Vamos, te llevaré con mi gente. La llevan al nuevo lugar y ve que en ese lugar todas las gaviotas, ninguna come algarrobas ni basura. Él descubre que todas esas gaviotas desarrollan un vuelo extraordinario hasta el punto más alto, y luego descienden a velocidades extraordinarias y se clavan en lo profundo del mar. Y cuando se clavan en lo profundo del mar, comen el mejor manjar que ellas pueden escoger, comen los mejores peces, los mejores deleites, la mejor comida. Estas gaviotas aprendieron a picar en el mar y a escoger el alimento que tienen que comer. Yo te digo hoy, si tú eres esa gaviota que sabe picar, sabrás comer, sabrás vivir y tener una vida conforme al propósito al cual Dios te ha llamado. Un día esa gaviota dijo: regresaré a mi pueblo. Y ellas le decían: pero ¿para qué te vas? Si aquí lo tienes todo, te amamos, eres importante. Tengo que regresar a mi pueblo, porque hay muchos jóvenes allá, que se están perdiendo comiendo basura. Y yo quiero regresar por esos jóvenes. Cuando regresó a su antigua bandada, a su comunidad, pudo notar que en este lugar seguía todo igual. Gaviotas tuertas, ciegas, quebradas, todas se levantaban en la mañana buscando un barco pesquero para ir al tamar a comer carroña. Ella no sabía cómo explicarle a los jóvenes que había una mejor posibilidad, que había algo más grande que conquistar. Así es que solamente se posó en una altura y empezó a sobrevolar sobre todas aquellas aves.
y empezó a volar de una manera sobrenatural, con un estilo que ellas nunca habían visto, desafiando las corrientes de los aires. Empezó a hacer un vuelo sobrenatural, y cuando los demás jóvenes empezaron a ver que una de sus propias gaviotas sabía desafiar los aires, sabía desafiar los riesgos, tomaba riesgos, ella se levantó y empezó a levantarse y a elevarse. Y cuando notó y miró hacia atrás, pudo notar que unas cuantas gaviotas más venían tras ella, porque todas querían aprender a hacer lo que ella estaba haciendo. Tú eres luz donde quiera que tú estás. La gente querrá tener lo que tú tienes. La gente querrá saber por qué tú tienes. La gente querrá saber por qué tú eres tan bendecido. Y cuando la gente quiere saber por qué tú eres bendecido, tú les vas a decir: porque soy un hijo de Dios, y porque Dios dice: yo soy la luz del mundo. Padre, en esta tarde te damos gracias, Dios. Dios, usa mi vida en lo que tienes que usarme. Si nos has traído hasta esta pequeña ciudad, es porque de aquí algo grande tú vas a hacer. Padre, permítenos mantenernos firmes en el propósito para el cual tú nos has escogido, para el cual tú nos has llamado. No importa cuántos años tienes hoy, si te sientes que los años han pasado, déjame decirte, mi hermano, mi hermana, hoy es el día de empezar de nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo las hago nuevas, dice el Señor. Empieza de nuevo, y si te has equivocado una y dos y mil veces, no importa, no son equivocaciones, has aprendido una nueva lección, pero empieza de nuevo. Ahora dile: Señor, yo necesito empezar de nuevo. Heme aquí, Señor, envíame. Heme aquí, Señor, estoy preparado para la batalla. Heme aquí, Señor, tú me has escogido, me has traído hasta este lugar porque hay un propósito en mí que se ha de cumplir hoy. No importa que perezca, dijo Esther, pero aunque perezca, tu propósito se ha de cumplir. Padre, gracias. Vamos a ver este video, tomen asiento y vean este video para despedirnos.